Bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Misión, su podcast favorito. El día de hoy estoy junto con mi querido amigo Carlos. ¿Cómo está, Carlos? Deja de decir su podcast favorito, por favor. ¿Por qué? Si es nuestro podcast favorito. Es mi podcast favorito. ¿Es tu podcast favorito? ¿Es tu podcast favorito? A ver, respóndeme. ¿Es tu podcast favorito o no? Después de Caso 60 y cuánto es? Ya no lo sé. No sé. ¿Viste? Tú, si es tuyo y es mío, es nuestro podcast favorito. ¿Listo? Es único, grande y nuestro. Oye, debo decir que esta semana no hice ningún intento por conseguir que personas me enviaran mensajes ni nada, y me enviaron muchos mensajes de distintos lugares. Me enviaron de la quinta región. Hoy me encontré con gente, el lunes me encontré con gente en el gimnasio metropolitano, que es el centro de entrenamiento que tenemos para líderes laicos en la región metropolitana de la iglesia anglicana. Que no es un gimnasio de ejercicio, ¿ya? mi amigo no hace esa clase de cosas. Yo no hago ese tipo de deporte extremo, hermano. Deporte extremo. Caché que una vez vinimos a una conferencia hace años y yo estaba como aprendiz. A los aprendices ministeriales se les llama gimnastas. Y antiguamente el proceso de gimnasio o gimnasio existía casi exclusivamente para proveer entrenamiento para aprendices ministeriales. Y yo era un aprendiz ministerial, entonces mi entrenador, venimos a Santiago a una conferencia y dijo: oye, te quiero presentar dijo, Diego es gimnasta. Y la familia Redel, que les mando muchos cariños, Mari con Klaus, me miran de pie a cabeza con cara de ¿qué es esto? Porque el Tim, su hijo, es gimnasta. Era gimnasta así de verdad, ¿cachai? Como seleccionado por todos lados. Gimnasta, ¿cachai? Y obviamente un compadre súper atlético. Y este guatón, ¿qué tipo de gimnasta es esto? Después amorosamente preguntaron, y no hicieron ninguna pregunta en el momento. Y les conté que, claro, era el proceso de aprendiz ministerial. Bueno, si usted no quiere esa nomenclatura, siglas raras, venga a estudiar el seminario presbiteriano, que solo se le llaman seminaristas como debe ser, no esas cosas raras que inventan de gimnasta, gimnasio, sombra. Qué cosa rara, hermano. Lo que pasa es que para nosotros también es importante que aquel que es seminarista a posteriori, porque también tenemos un seminario nosotros, antes reciben experiencia y después tengan la experiencia, durante tengan la experiencia pastoral. Pero como para los presbiterianos lo importante aquí es simplemente un conocimiento académico nomás. Amén. Después salen este tipo de sujetos que lo único que saben es responder con capítulos de la institución de la Ya, cállate. Con cara cállate. Vámonos nuestro, hermano. ¿En qué estamos? Aquí empiezan las peleas denominacionales, ¿viste? No, por eso somos el mejor podcast de Chile, pero nosotros somos la mejor iglesia de Chile, está claro. Claro, amén. No. Oye, bueno, toda esa historia y esa introducción para decir que tenemos un programa de entrenamiento que sea en la iglesia anglicana, en la región metropolitana, que se llama Gimnasio Metropolitano. Y todos los lunes se juntan ahí de 5 hasta como 10 de la noche un montón de líderes laicos de la región. Y estoy participando, entrenando a los chicos. Y en alguna conversación me dijeron: no, oye, ¿cómo está el mejor podcast de Chile? Y yo dije: ¿lo estáis escuchando? Sí, lo escucho, estuvo bueno el capítulo. Así que hay gente escuchándolo en distintos lados. Nos escribieron de distintos lugares. De nuevo, hay gente en Argentina escuchándolo, en México escuchándolo, en Chile, en Perú. Así que no, compadre, estamos agradecidos. De España también estamos agradecidos del Señor por lo que Él sí, está ¿viste? Haciendo. Pero tú dijiste todo eso para decir que tú dijiste que nadie nos escuchaba y es mentira. Mentira, ¿viste? Hermano, es psicológica. Yo creo que deberían revocarte la licencia. Es psicológica a la inversa. Si yo hacía esto, entonces tú ibas a poner todo de tu parte para que muchas personas no escucharan. Compadre. Ahí se nota el nivel cognitivo de un presbiteriano con un anglicano. Nada más te digo. Y el nivel moral también. Ya, inmoral. Vamos a avanzar. Hoy día vamos a hablar acerca de los profetas posteriores. Tremendo, los profetas posteriores. Normalmente la manera en que en general cuando pensamos en profetas, pensamos en estos profetas, ¿cierto? La semana pasada hablamos de los profetas anteriores y cómo a veces no calzan con lo que nosotros esperaríamos o la manera en que nosotros definiríamos los profetas, ¿no? Josué, Jueces, Samuel y Reyes parecen ser más bien libros históricos que la Biblia hebrea llama profetas anteriores
porque están construyendo esta historia, relatándola desde la perspectiva divina, desde una perspectiva profética. Pero cuando pensamos en profetas propiamente tal, pensamos justamente en estos profetas que vamos a estar viendo hoy día, que son aquellos que el Señor levantó para llevar un mensaje a su pueblo. Así que quizás podríamos partir hablando de eso. ¿Qué es la profecía, Carlos? ¿Cómo tú definirías esta idea de profecía que a veces también se usa en nuestros contextos eclesiásticos, se usa en nuestro contexto cultural, pero no siempre calza con lo que la Biblia describe de un profeta? ¿Qué es la profecía, Carlitos? Bueno, la profecía en los tiempos bíblicos tenía que ver con una reprensión y con una vuelta a Dios de parte de personas que él tomaba, buscaba y apartaba para que pudieran tener este rol profético, este rol de poder exponer la culpabilidad de Israel, hacerles notar su pecado y poder llevarlo al arrepentimiento a través de la palabra del Señor. Eso para mí es lo que está pasando desde los profetas, como nosotros los llamamos, posteriores a todo esto que tiene que ver con la historia de Israel y cómo se va desenvolviendo, cómo Israel va haciendo esta espiral descendente. Inmoralmente estaba en un precipicio que se cayó con los reyes, y entonces Dios tomaba a estas personas para poder volverlos a Él en arrepentimiento con respecto a su pecado y con respecto a la palabra del Señor. Buena, bacán. Entonces tienen este rol de alguna manera advertir, de alguna manera, en distintos momentos, ¿no? Como al principio advierten, después ya terminan simplemente sentenciando a Israel incluso, porque Israel no los pesca mucho, o sea, en particular los reyes de Israel. Y siempre que hay un rey de Israel, pareciera que surgen algunos de estos profetas que Dios levanta para advertir al rey y al pueblo de los peligros hacia los cuales está caminando. Pensando en ese sentido, entonces, ¿cómo piensas tú que se conjugan estas ideas modernas de la profecía? A veces en nuestras iglesias se habla, y en iglesias, sobre todo en un contexto donde hemos sido permeados por a veces teologías pentecostales. ¿Cómo funciona eso para nosotros? Esta idea del profeta, los profetas que van a anunciar, se levanta ¿te acuerdas cuando estábamos en pandemia y se levantaba este profeta para decir que no sé qué y esto otro? Ya siempre hay de estos gallos como personas que vienen con ciertos augurios y nos dicen soy un profeta de nombre de no sé cuánto. Entonces, ¿es eso lo que vemos en el ministerio de estas personas que llamamos profetas en la Biblia? Sí, que siempre me llamó la atención, porque esto es un tema muy, muy nuestro. O sea, nosotros tenemos mucha problemática con respecto a estos profetas modernos. Y siempre me llamó la atención ese contraste que podemos hacer, por ejemplo, con Jeremías. Jeremías se levanta en un momento histórico donde el pueblo es llevado al cautiverio. Entonces, dice la Biblia ahí, cuando está rondando la escritura de Jeremías, que muchos profetas se levantaron para decir, no, nosotros nos vamos a ir ahora, Dios va a venir y va a derrotar a este pueblo babilónico con fuerza, con poder. No se establezcan, no hagan ninguna de estas cosas porque el Señor va a venir con fuerza y nos va a rescatar. Estos profetas que se levantaron, lo que finalmente estaban haciendo era decir lo que el pueblo quería escuchar, lo que el pueblo quería, de lo que se estaba alimentando, y lo que se estaba alimentando su corazón, que era esta falsa expectativa de no arrepentirse, sino que buscar siempre en esa misericordia gigantesca del Señor, que Él venga, pero sin arrepentimiento. Entonces, claro, ahí se levanta Jeremías en medio de este conflicto que hay, y él los confronta y les dice, no, ustedes van a permanecer en este lugar, van a estar acá, van a tener que sufrir acá, armen sus tiendas, armen sus carpas, formen familia, crezcan. E interesantemente, no solamente él los confrontó, no solamente les dijo va a haber un juicio, ese juicio tiene que ser pagado, sino que les dice más cosas, les dice, bueno, ahora ustedes, en ese texto que todos recuerdan, procuren la paz de la ciudad, porque en medio de su paz ustedes van a tener paz. Entonces, generalmente son estos charlatanes modernos que se levantan como profetas, que se levantan en el nombre del Señor. Generalmente, si tú escuchas sus profecías, si tú escuchas su manera de relatar, tiene que ver con cosas que el hombre quiere. O sea, hoy día nosotros tenemos el tema, no sé, de la adquisición como un ídolo gigantesco. De hecho, estamos en medio del Cyber Day y hay todas
mucha gente comprando. Nada de malo en contra de eso. El tema es cuando eso se torna la identidad y el propósito de tu vida. Y claro, o sea, lo que están hoy día diciendo estos charlatanes o decretando, declarando, generalmente tiene que ver con estas cosas, con victoria, con sanidad, con prosperidad. Y si tú te fijas, ese es el círculo: victoria, prosperidad y sanidad. Y eso es lo que está buscando la gente. Sí, es interesante porque me hiciste recordar algo. Cuando yo tenía mi mentor, cuando fui aprendiz ministerial, hablaba de esto. Y si es que la profecía hoy día es válida o no, que es una pregunta que no vamos a responder en este podcast, así que no se entusiasmen, porque requiere de una conversación más larga y profunda. Me acuerdo que él siempre decía respecto de una persona, que él decía: yo tengo dones de profecía y qué sé yo, y se ponía a dar palabras supuestamente del Señor a otras personas. Y decía: me llama la atención que todos sus mensajes son sumamente lindos y parecen como el horóscopo de hoy día vas a tener un muy lindo día y qué sé yo, pero cuando veo los profetas de la Biblia, ellos están constantemente llamando hacia el Señor, llamando al arrepentimiento, denunciando el pecado. Daniel se llama, hablaba de una persona en particular que estaba en adulterio y él fue confrontado y fue descubierto tiempo después. Y cuando esta persona se le acerca a darle profecía, nunca mencionó el adulterio. Entonces decía: bueno, si vemos una profecía bíblica, pareciera ser que eso es lo único, o eso es el gran interés, es llamar a la gente al arrepentimiento, a volverse a Cristo, y por lo tanto arrepentirse de sus pecados. Entonces, a veces la manera en que... Por eso creo que es bueno hacer solamente quizás la declaración, no meternos más en la pata de los caballos, que claramente la profecía bíblica tiene un carácter, ¿cierto? Y la profecía, si es que existe una profecía o no existe una profecía moderna, que no necesariamente vamos a estar de acuerdo aquí entre Carlos y yo, pero en cualquier caso es una profecía que debe estar sometida, que está subyugada, que es evaluada por la palabra de Dios. En ningún caso la supera, y por lo tanto cuando vemos este tipo de profecías que parecen ser algo distinto, no está hablando de profecía en los mismos términos en que la Biblia habla de profecía. No sé si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, Carlos. Sí, claramente. Yo creo que podríamos también identificar que a lo mejor la profecía bíblica podría por lo menos contener 3 elementos, que yo creo que ahí podemos discernir. Por lo menos tiene la revelación de la voluntad de Dios, ¿cierto? Para su pueblo. Cada vez que nosotros vemos profecía, entonces lo que nos encontramos es con esta revelación de la voluntad de Dios para la humanidad. Eso como primera cosa. Tiene un tinte súper áspero, que es un llamado al arrepentimiento. Entonces, cada vez que nosotros vemos profecía en el Antiguo Testamento, por lo menos encontramos esta segunda característica: un llamado profundo al arrepentimiento. O sea, los profetas a menudo se levantaban para llamar a las personas a abandonar el pecado, no a seguir en el pecado, a volverse hacia el Señor y a buscar el perdón. Entonces los mensajes de advertencia eran muchísimos en el Antiguo Testamento con respecto a los profetas. Y un tercer elemento que por lo menos encontramos es consuelo y esperanza. O sea, en los momentos difíciles y de prueba, los profetas también se levantaron para ofrecer al pueblo palabras de consuelo, de misericordia, de esperanza, y ellos anunciaban a este Dios misericordioso. Una de las cosas que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, que a lo mejor no encontramos hoy día, es el tema de la predicción del futuro. Pero la predicción del futuro también tenía mucho que ver con el Mesías, con Cristo. Entonces, yo creo que nosotros tenemos hoy día el ministerio de la voz profética, pero la voz profética en estos términos, en el término de que la voluntad de Dios la encontramos en la Escritura, que el llamado al arrepentimiento lo encontramos en el Evangelio, que el consuelo y la esperanza es el corazón del Evangelio. Y la predicción del futuro no la necesitamos porque tenemos a Cristo. Entonces, por eso decía, ¿por qué nosotros nos vamos a ¿por qué vamos a tener ansiedad de lo que va a ocurrir mañana? Cuando tenemos que vivir hoy día. Tenemos que vivir hoy día nuestro relacionamiento con Cristo, arrepentirnos hoy día de nuestro pecado y tener consuelo y esperanza hoy día en nuestra vida. Amén, amén, es cierto. Ahora, debo decir de todas maneras que siempre hay este tema como de la profecía, por decirlo así, predictiva, no sé cómo más describirlo. Es parte del Antiguo Testamento y también yo no me cierro a que eso ocurra en la realidad de la iglesia. Sin embargo, el ministerio o el carácter profético del Nuevo Testamento siempre apunta al retorno de Cristo, aquello que
que nos sostiene hoy desde el futuro, desde la nueva creación hasta en medio de esta antigua creación. Porque el Señor volverá, porque el Señor enjugará cada lágrima que nosotros hayamos derramado, porque el Señor establecerá su reino definitivamente, aunque hoy día sea lo veamos en debilidad. Como él dice, ¿no? El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que se planta y luego llega a ser el árbol más grande que existe y sirve de refugio para los animales. Entonces, creo que sí hay algo de profético, como dije, que quizás piensa en el futuro. Pero sí, a veces reducimos la profecía y la entendemos en esos términos. Y pareciera ser que la Biblia habla de profecía cuando habla de la manera en que Dios habla a su pueblo por medio de un hombre. Y no necesariamente es siempre este tono casi como teológico negativo. Siempre hay estas celebraciones. Estoy pensando en Isaías, por ejemplo. Isaías, cuando escribe y habla acerca de la nueva creación que vendrá, habla acerca del Cristo, habla acerca del ministerio, cuando todas las naciones se reunirán y vendrán a celebrar a esta nueva Jerusalén la realidad y su necesidad de Dios. Son cosas muy lindas cuando leemos, por ejemplo, que el cachorro del humano y el cachorro del león jugarán juntos porque ya la creación será restaurada y ya no habrá rebelión entre la creación y los hombres y Dios. Todo estará restaurado. Es muy lindo, esa escatología es preciosa. Entonces, a veces, claro, hay un llamado al arrepentimiento, pero no siempre es en un tono negativo. Hay una esperanza muy linda también. Y quizás eso nos da el pie para hablar ya de los libros que componen los profetas posteriores y también su contenido. No podemos hacer, lamentablemente, un recorrido por cada uno, porque son libros grandes, son libros gordos, son libros que cada uno tiene su propio contexto cultural que también requiere ser explicado. Pero podemos hablar de, grosso modo, el mensaje de estos profetas posteriores y obviamente mencionar cuáles son. Los profetas posteriores, esa sección está compuesta por Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Está compuesta por Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces son varios libros que son escritos a lo largo del periodo de la monarquía post-salomónica, principalmente. Es decir, que justamente siguen a los profetas anteriores, después de que Salomón termina, y vienen los descendientes de David y Salomón, y que son cada uno más terrible que el anterior. En ese contexto, y con los principales reyes, se va levantando un profeta en cada lugar para hablarles. A veces, más tarde en la historia de Israel termina separándose en dos reinos, un reino del norte y un reino del sur, y a veces Dios levanta un profeta en el reino del norte y otro en el reino del sur. Pero siempre está este ministerio, ¿no? Lo vamos a ver una y otra vez, como por ejemplo Samuel estaba con Saúl, Natán con David, Gad estaba con Salomón, y allí así terminamos. Acab creo que se llama en castellano, tenía Elías. Y así, cada gran rey de Israel siempre va acompañado de un profeta. Y por lo tanto nos habla también de un rol profético que es necesario, que es constitutivo del reino de Dios. El reino de Dios requiere de profecía. Y sin una verdadera profecía no puede constituirse el reino de Dios. Por eso es que cuando pensamos en Jesús, lo pensamos no solamente como rey, sino también como profeta. Y también como sacerdote, el gran sacerdote. Así que, sin embargo, tenemos que decir que todos estos libros, en su riqueza, en sus distintos contextos, se llaman profetas posteriores. En primer lugar porque son posteriores a los otros, pero en segundo lugar porque están rondando todo el proceso inmediatamente previo, durante y posterior del exilio babilónico. Entonces todos estos profetas están describiendo el gran, como decía Carlos, esta espiral descendente, la gran caída de Israel, estrepitosa. Es como una caída en una de estas escaleras de espiral, y cuando tú te caes como que no tienes con qué agarrarte y te sigues cayendo y te sigues cayendo. Así es la caída de Israel. Y en medio de ella Dios levanta personas que anuncian el juicio que vendrá a Israel. El juicio que vendrá para ellos. Hecho, perdón, dale. No, termina la idea. El juicio que vendrá para ellos, pero también la manera en que Dios
va a preservar sus propósitos eternos y va a cumplir sus promesas a pesar de ese juicio. Lo cual es un tono muy extraño, un contraste muy extraño en el mensaje profético. Siempre está este juicio severo contra Israel porque han querido vivir como las naciones y serán expulsados a vivir como las naciones, pero también esta esperanza que es aún más grande que la que han tenido hasta ahora, cada vez más grande en este futuro donde vendrá el Mesías. Sí, y es interesante el tema porque el pecado, y ahí hay una suerte de contraste, porque claro, cuando nosotros vemos esta sucesión de reyes en Israel que viene con Saúl, que después es David, que después es Salomón, y que después Salomón deja su reinado a Roboam, que es su hijo. Nosotros podemos ver esta sucesión, y de Roboam nosotros vemos ya la división más evidente del pueblo, ¿sí? Porque nosotros sabemos que hay una conquista, que hay un castigo severo de parte de Dios con respecto a Israel. Israel entonces tiene este contraste entre dos cosas, entre dos naciones que finalmente están opuestas. A Israel con Samaria, que es su capital, y a Jerusalén con Judá, Judá con Jerusalén, que es su capital. Entonces, nosotros vemos también la misericordia de Dios, como Dios preserva a este pueblo en Jerusalén para justamente venir a este Dios, a este Mesías que iba a venir desde esta ramificación. Pero lo que pasa con Israel, lo que pasa con Samaria, es que Israel finalmente pierde toda su identidad con respecto a quién es como pueblo del Señor, porque se mezclaron completamente con otras naciones, y ya Samaria, finalmente Israel pasó a ser un pueblo sin identidad, sino que identidad en las demás naciones. Entonces, yo creo que por eso es tan bonito cómo lo pone la división de la Biblia hebrea, porque nos habla de profetas anteriores y posteriores. Nuestra Biblia habla de profetas mayores y profetas mayores, menores y mayores, como si los menores estuvieran haciendo menos cosas. Pero lo que está pasando ahí en medio de toda esta profecía y en medio de todas estas cosas que el Señor está haciendo es cómo Él va levantando a personas para ser la voz que lleven al arrepentimiento a su pueblo constantemente. Y eso, por un lado, muestra la justicia de Dios, pero por otro lado muestra la misericordia de Dios. Y creo que eso no se nos puede pasar, no se nos puede olvidar cómo Él es misericordioso, cómo Él cumple, cómo Él promete, y Él promete que iba a venir un Mesías, y Él hace prevalecer un pueblo, y Él lleva hacia adelante su promesa hasta cumplirla en Jesucristo. Entonces hay cosas que también están pasando ahí, que están pasando en medio de los profetas, que también nos llama la atención con respecto a la misión, con respecto a Jeremías, lo que está haciendo con el pueblo ahí, con lo que está haciendo con Jonás, con la predicación al pueblo de Nínive, que uno no dice, bueno, pero ¿por qué está haciendo esto? Bueno, todas estas cosas, Dios también está poniendo ahí énfasis en lo que iba a hacer el Nuevo Testamento, cómo iba a ser la misión del Nuevo Testamento. Y eso también es maravilloso, porque lo podemos ver ahora, cómo Él, en medio de este juicio con Israel, juicio con el pueblo que era llamado a ser el pueblo de la luz, entonces ahora está poniendo elementos, está poniendo énfasis y preparando al pueblo para finalmente lo que va a hacer en Jesucristo y la misión que tiene el pueblo en Jesucristo. Eso me llama muchísimo la atención. Sí, es interesante. Totalmente. Y creo que quizás hay un elemento que está en el centro del ministerio profético, y que a veces lo dejamos fuera, ¿cierto? En general pensamos en esta idea de denuncia del pecado, anuncio del juicio y una esperanza. Pero también hay un presupuesto, porque a veces nosotros presuponemos que cuando se habla del pecado nos referimos exclusivamente a la falla moral de Israel. Y de hecho muchos libros lo mencionan de esta manera. El pecado de Israel es una falla moral de Israel. Y por supuesto que sí está eso, pero esa falla moral viene de, como tú dijiste, mimetizarse con las naciones. Entonces este pueblo que había sido llamado a ser santo, distinto, apartado por Dios para hacer luz a las naciones, o sea, un pueblo que a causa de su distinción
en cada área de su vida, en el área moral, en el área privada, en el área personal, en el área colectiva como sociedad, y también en el área del manejo incluso de la creación misma. Esta sociedad llamada a ser una nueva humanidad en todas las áreas distintas a la antigua humanidad, es llamada a ser luz a esta antigua humanidad, pero termina mimetizándose con esta antigua humanidad. Eso lo vemos claramente al final del libro o al final del ministerio de Salomón, cuando Salomón termina, y es curioso, ahí no sabemos cómo resolverlo a nivel de soteriología. Quizás ahí, ¿qué hacemos con Salomón? ¿Fue salvo? ¿No fue salvo? ¿Lo vamos a ver en la nueva creación o no lo vamos a ver? Porque Salomón es un hombre, dice la Biblia, el más sabio de todos. Jesús mismo habla de que es uno de los hombres, si no me equivoco, uno de los hombres más grandes que existe. Sin embargo, cuando llegamos al final de la vida de Salomón, la Biblia dice que él desvió su corazón del Señor, adoró a otros dioses, porque sus mujeres desviaron su corazón. Y eso abre esta nueva etapa donde Israel vez tras vez confía en otras naciones, hace pactos políticos, y en su política, ¿no? Hace pactos políticos con otras naciones. Y el hecho de que exista este énfasis, este intento una y otra vez de reposar en las naciones, de hacerse como las naciones, de por los pactos, las antiguas alianzas se hacían en buena parte por medio de matrimonios. Entonces Salomón comienza a casarse con las hijas de los faraones egipcios, con las hijas de los pueblos paganos que les rodeaban. Y eso les lleva a ellos a dejar de ser luz para las naciones y comienzan a ser como las naciones. Y Dios juzga eso como el fracaso de Israel. Este pueblo ha decidido ser como las naciones y por lo tanto ahora serán tratados como las naciones de parte de Dios. Hay cosas que tú mencionaste que son claves. En primer lugar, esta cuestión no ocurre de un día para otro. Es Dios anunciándoles por cientos de años que esto va a ocurrir. Este peligro, cientos de años, una y otra vez, generaciones tras generaciones, Dios anunciando, tengan cuidado con esto, no vayan en este camino. Y finalmente ocurre. Y cuando ocurre, el juicio se nos presenta en términos de, en distintas profecías, pero distintos profetas lo presentan de distintas maneras, pero se nos presenta en términos de que si ustedes quisieron ser como las naciones y ahora yo los voy a tener que tratar como las naciones, serán expulsados y dispersados entre las naciones en un exilio, y por lo tanto ya no habrá un compromiso mío con ustedes como pueblo especial, porque ustedes han renunciado a esa condición, no han querido ser el pueblo especial de Dios. Sin embargo, está también este énfasis del Mesías que vendrá. Y ese Mesías que vendrá, que paga el pecado, y a veces por supuesto que aplica a nosotros a posteriori en el Nuevo Testamento, eso se abre al mundo, pero en este contexto de los profetas es un Mesías que paga el pecado del pueblo de Israel, la infidelidad pactual de Israel al romper su pacto y por lo tanto dejar de ser el pueblo escogido de Dios. Entonces, cuando Isaías, por ejemplo, habla de que este siervo derramará su sangre por nosotros y todo, y él será muerto y será herido por nuestras iniquidades, todo este lenguaje está hablando acerca del fracaso pactual, el fracaso de Israel en el pacto con Dios y cómo será restaurado por medio de este siervo. Él es aquel que pagará la posibilidad de que Israel vuelva a tomar para sí y vuelva a tomar su posición como un pueblo del pacto. Y por lo tanto, ese Mesías toma un lugar pero totalmente importantísimo en la historia, porque es un siervo que pagará esto. Yo creo que está insinuado claramente en el libro de Isaías, con este siervo que al mismo tiempo es Mesías, y a veces como que Isaías está hablando de dos cosas, de dos personas distintas, y al final termina mezclándolos como si fueran uno solo. Pero él traerá entonces el reino de Dios, traerá la restauración de Israel. Y eso una y otra vez apunta hacia el futuro, ¿cierto? Una y otra vez apunta a cómo el pueblo de Dios puede vivir con esperanza. El problema de eso, que a nosotros se nos facilita o lo vemos muy fácil, es que ellos están experimentando probablemente el peor momento de Israel. Porque viven en el exilio, porque están experimentando la opresión de pueblos ajenos a Dios, porque en muchos sentidos experimentan una sensación de abandono de parte de Dios. Y mientras ellos están experimentando eso, ya después del exilio, los profetas están diciendo, pero viene un día en el que vendrá este siervo Mesías, nos rescatará e instaurará el reino de Dios para siempre. Creo que eso es también parte central del mensaje profético. Sí, ¿sabes qué? Yo no entiendo cómo es posible que muchas personas
hagan una separación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, diciendo que ahora vivimos en el Nuevo Testamento y como que no tiene ninguna validez el Antiguo Testamento, cuando el Antiguo Testamento está en nosotros. Nosotros somos tan Israel, ¿cachai? Somos tan Israel, somos tan propensos a la idolatría, somos tan propensos a buscar la misericordia, somos tan propensos a cuando todo está bien, Dios está al ladito, pero cuando todo está mal, pero Señor, por favor, sé tú, así como ábreme las puertas, ¿cachai? Me llama mucho la atención eso de cómo el Antiguo Testamento está mostrándonos nuestra tendencia pecaminosa una y otra vez, y nos está mostrando la gracia de Dios una y otra vez. Y creo que nosotros hacemos un error garrafal al no asociar esta historia de la redención como una historia completa y no apreciar el Antiguo Testamento como nuestras más grandes preguntas. O sea, siempre me llamó la atención mucho este libro de Eclesiastés, ¿cachai? Dice, ¿cómo llegamos al final de nuestras vidas o en un momento de nuestra vida cuestionándonos todo? Cuestionándonos la gracia, cuestionándonos nuestra vida, ¿cachai? Entonces yo creo que ahí hay harto que explorar, hay muchas cosas que darle al Antiguo Testamento para que nos muestre ese Dios justo, pero ese Dios misericordioso, ese Dios que está en control, ese Dios que te da a ti un rol, una tarea, y que Él está trabajando incansablemente para poder cumplirlo en Cristo. Entonces me llama mucho la atención eso. Sí, es interesante. Bueno, de hecho, la próxima semana vamos a estar viendo Eclesiastés y esos libros que pertenecen a la nueva sección que ha sido normalmente, o bueno, en las Biblias hebreas se habla de las Biblias griegas se habla de los escritos. No, en la Biblia hebrea también, los escritos, ¿no? Entonces hablamos de, ellos le llaman los Netuvim y los Ketuvim, entonces. Ketuvim, los escritos. Oye, a mí me dijiste algo de esta diferencia o de la manera en que a veces ficticiamente en nuestra cultura, en nuestra religión popular, tendemos a pensar en el Antiguo y el Nuevo Testamento como dos cosas tan distintas. Y estoy totalmente de acuerdo. Creo que eso es un clavo que hay que martillar bien profundo. La Biblia nos habla de, una y otra vez, nos describe la manera en que no vamos a entender completamente el Antiguo Testamento sin el Nuevo. Y el canon hebreo nos muestra eso claramente, porque termina con puntos suspensivos. Y también el Nuevo Testamento una y otra vez hace referencia al Antiguo, de manera de decirnos en realidad, si no conoces la historia del Antiguo Testamento, no vas a poder entender en profundidad a Jesucristo y su mensaje. Me encanta pensar en eso. Uno de mis pasajes favoritos con mi esposa es Oseas 2. Y nos encanta Oseas. Y este es un mensaje también profético en el Antiguo Testamento. Y en Oseas 2 describe cómo es que Dios va a juzgar a Israel. Y describe esto en términos de una esposa infiel que ha roto su pacto con su esposo. Entonces Dios dice, yo me casé con esta Israel, la recogí, la cuidé, la amé, tiernamente la cuidé. Y dice, pero ella fue y se prostituyó con los Baales, con los dioses falsos, con los ídolos. Y luego dice, la castigaré por esos días en que adoraba a los Baales, la castigaré y me divorciaré de ella. Sumamente fuerte. Este pacto se acaba, dice Dios, le dice a Israel, este pacto se acaba, me divorcio de ti. Y sin embargo hace un cambio extrañísimo en Oseas 2, verso 14, dice, por tanto voy a seducirla, voy a llevarla al desierto, le hablaré al corazón. Y más tarde dice, y llegará un día en que me llamarás esposo mío, y ya no me llamarás nunca más Señor mío. Como que dice, llegará un día en que este pacto será mucho más tierno, mucho más fuerte, porque estará sostenido por el amor y no simplemente por una identidad nacional o por una suerte de obligación moral. Y dice, es precioso este texto, por favor lean Oseas. El verso 19 dice, te desposaré conmigo para siempre, en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Y dime si eso no es justamente lo que viene a ser nuestro Señor Jesucristo, quien además se identificó como el novio, si ustedes se acuerdan bien. Sí, así que amigos,
vamos a dejar este tema hasta acá porque los profetas son una fuente inagotable de bendición para nuestras vidas. Por favor, leamos. Me dieron ganas de leer de nuevo los profetas. Me encantan los profetas. Leamos los profetas, disfrutémoslos, saboreémoslos y esperamos que también podamos disfrutarlos en la medida en que vamos avanzando hacia el Nuevo Testamento, recordando estas referencias, porque una y otra vez Jesús va a hacer referencia. Como les decía ahora, ¿no? Jesús se presenta a sí mismo como el novio, Pablo presenta a Jesús como el novio, el esposo de la iglesia, y esa figura en buena medida surge de Oseas 2. Si no entendemos el Antiguo Testamento, es muy difícil que podamos entender el ministerio de Jesús. Y si no entendemos a Jesús, no lo conocemos, es difícil entender cómo termina la historia que el Antiguo Testamento nos presenta. Buenísimo. Lo dejamos hasta aquí, Carlitos. Buenísimo. Lo dejamos hasta acá. Lo dejamos hasta acá y nos vemos la próxima semana en Factor Misión para recorrer juntos los escritos, la última gran sección de la Biblia hebrea. Y recuerde, esto es Factor Misión, su podcast favorito. Eso, el mejor podcast de Chile. Un abrazo, amigos, el Señor les bendiga, que tengan buena semana. Nos vemos. Sea yo bendición, lleve tu amor, lleve tu amor. Factor Misión es un podcast independiente. Si te gustaría apoyarnos, puedes hacerlo mediante patreon.com o Patreon para los latinos y puedes escribirnos a factormision@gmail.com o encontrarnos simplemente en redes sociales. La canción que escuchaste al comienzo y a lo largo del episodio se llama Qué bendición y es de Martín Montenegro. Agradecemos a Martín por su generosidad y colaboración y te invitamos a buscarlo en redes sociales y en Spotify para escuchar más de su creación. Qué bendición, oye, qué bendición, gracias Señor. Sea yo bendición, sea yo bendición, sea yo bendición, lleve tu amor, lleve tu amor. Lleve tu amor y no lo esconda, cierre entre paredes lo que quieres que entre pares se disponga. Si me enseñaste a andar cuando yo no era nada, ¿cómo negarme a dar la mano al que te invado? Porque atrás quedaron esos tiempos cuando le otorgaba un peso cósmico a egocéntricos proyectos. La compasión fue ese dialecto con el que el Señor nos trajo vida para tener y para llevarle al resto.